Ahí pueden empezar la presentación, hacer uso de la palabra y empezar la presentación. Doctora, buenas tardes. Un minuto, por favor. Claro, Marcos, tómense el tiempo que necesite. Gracias, gracias. Disculpe, doctora, ¿se puede ver la pantalla? No, no veo que hubiesen compartido. Ya, lo voy a solucionar. Gracias, doctora. Este medio de comunicación, Coca y Desarrollo Integral. Él es don Rolando. Proyecto.
Doctora, mientras mis compañeros arreglan su problema técnico, ¿le puedo preguntar algo? Claro que sí, por supuesto, pregúntame. Doctora, buenas tardes. Doctora, Hola. en el caso de, estamos exponiendo por grupos, ¿no ve? En el caso que un integrante no esté participando en la realización del trabajo, investigación y demás, ¿aún tiene la posibilidad de dar el examen o ya no No, va a ser contado? ya no, ya no. Desde un principio les dije que el integrante que no se presentaba en la disertación, en la presentación del trabajo, iba a tener 0. Ok, perfecto, doctora, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya. Mil disculpas, doctora. Tengo un error que no me permite compartir la pantalla. Voy a enviarlo a un compañero del grupo. Le pido por favor paciencia, doctora. No sé qué problema he tenido con la computadora. Mil disculpas. Ahora sí se ve bien. Ya, muchas gracias, doctora. Estaba intentando por otra opción. Sí, Gracias, pero ahora doctora. ya está bien. Tranquilos. Muchas gracias. Gracias de verdad por su comprensión. Doctora, muy buenas tardes y tengan todos muy buenas tardes, estimados compañeros. Somos el grupo que va a exponer las sucesiones internacionales. Está compuesto por mi persona, la compañera Fadia Calle, Tito Callisaya y Ana Luz Oma Escarzo.
Lo primero que vamos a considerar entonces son los antecedentes históricos. En el derecho romano, primero hay que considerar que el patrimonio de la persona se consideraba en toda su universalidad. Por consiguiente, jurídicamente el patrimonio no se consideraba ubicado en un lugar determinado, es decir, este patrimonio le seguía a la persona y por lo tanto tenía como sede, si vale el término, el lugar de la persona, es decir, el domicilio. Entonces, la persona no podía estar sometida de repente a una ley, aunque en ocasiones podía estar sometida a varias jurisdicciones. La sucesión entonces para los romanos era de carácter personal. Cuando ya hablamos de la Edad Media, se distinguen dos periodos. Una primera época de la feudalidad en la que el carácter territorialista absoluto estaba sometida a la persona al lugar al que se encontraba. Entonces, este principio de orden era territorial absoluto. Y luego había un segundo periodo, donde primaba un principio territorialista. El derecho de propiedad se sometía a una sola ley, todo lo que estaba en el territorio del señor feudal. Entonces, no se hacía distinción de los muebles o inmuebles, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos lo que nos queda respecto a la corriente moderna. En la época moderna, el Código Civil de Italia, la doctrina personal prevaleció. Este código consagró el principio de la ley nacional en las sucesiones y tenía unos fundamentos, esta corriente moderna. Y el primero era que, en primer término, se indica que el derecho sucesorio se refiere principalmente a las personas y después a los bienes. Por lo tanto, es una institución conexa con el derecho de familia. Tenía como objeto fijar el derecho de las personas derivadas del parentesco. Entonces, se menciona que si el hecho de que las sucesiones crean derechos reales sobre los bienes, pues la sucesión, al tratarse de un contrato, se haya regido por el derecho también de las obligaciones, que es de naturaleza personal. Y por último, se menciona que no se puede decir que la sucesión sea un derecho real, sino que las obligaciones derivadas de la vinculación producen la transferencia de un derecho real. Lo más relevante de esto se encuentra en lo que es el derecho de la ubana o el albinagio, que como ustedes pueden ver en las presentaciones, podemos distinguirla, si vale el término, en 3 etapas. ¿Qué era el derecho de ubana o de albinagio? Eran ciertas restricciones del derecho privado a quien no pertenecía a un señorío feudal. Entonces, la situación de los extranjeros no era uniforme en todas partes. Hay un ejemplo que se puede mencionar, porque mientras en el mediodía tenía plena capacidad el aubana, es decir, el extranjero, de disponer libremente de su patrimonio, puede ser inter vivos o mortis causas, esto no pasaba en otros lugares. Por ejemplo, en el sur de repente, y en el norte sí prevalecía este derecho de aubana. Y el rigorismo de este derecho de aubana se ha ido atenuando con el pasar del tiempo. Si recordamos lo que mencioné hace un momento, lo de la Edad Media, se podía ver que estas personas o estos extranjeros estaban sometidos a los señores feudales o al territorio en el que se encontraban. Y por eso acá, en este derecho de aubana, se ve esta diferencia. En diferentes lugares, obviamente, había señores feudales y por eso variaba el derecho. Durante la Revolución Francesa, uno de los primeros actos ha sido abolir el derecho de aubana y conceder a los extranjeros el derecho a transmitir por causa de muerte, es de lo que estaban anteriormente privados. Entonces, esta Revolución Francesa efectivamente ha permitido a los extranjeros que puedan disponer de su sucesión, de lo que tenían, ya sea en bienes muebles o inmuebles.
Existieron algunas vicisitudes posteriores respecto a este derecho de aubana o el albinagio, que menciona lo siguiente: en muchos países continuó el derecho de aubana, por lo tanto, se estableció el principio de reciprocidad, es decir, el extranjero gozará en Francia de los derechos civiles concedidos a los franceses por los tratados de la nación a que aquel pertenezca. Sin embargo, esto causó un perjuicio económico, por lo que en 1819 se consagró la plenitud de los derechos a los extranjeros para suceder en Francia. ¿Qué quiere decir? Al principio, después de esta norma que ha surgido de la Revolución Francesa, de ciertos países no se han sometido a lo que se había establecido por este derecho francés, es decir, que ellos daban esa prioridad a que el extranjero inclusive pueda disponer de su sucesión estando en Francia, pero no hacían lo mismo en otros países. Si había un francés en ese país, por ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, España, Inglaterra, entonces este extranjero francés no podía disponer de su sucesión, de sus bienes, ya sean muebles e inmuebles. Por lo tanto, Francia ha decidido hacer lo mismo, pero esto le ha resultado mal porque ha empezado a afectar su economía, y por eso dice ahí que en 1819 se consagró la plenitud de los extranjeros para suceder en Francia, y lo mismo ha pasado en los otros países. Voy a dejar lugar a mi compañero Tito para que continúe con la exposición, por favor. Claro que sí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Voy a proseguir con la exposición, doctora. Mi nombre es Tito Caicedo Condori y voy a explicar sobre los principales sistemas sucesorios que a continuación les voy a descargar. Vamos a hablar de la sucesión ab intestato y testamentaria. En esta principal vamos a hablar primero de la ab intestato, que es aquella en que la norma jurídica determina y regula el ejercicio de la sucesión a falta de la voluntad del difunto. Esto quiere decir una vez que el difunto, el de cuyos ha fallecido, entonces no existe la voluntad a comparación con la testamentaria, que lo hace mientras está con vida. Existen tres sistemas sucesorios principales. El sistema de la unidad sucesoria, que implica obviamente la apertura de un solo juicio de la nacionalidad o del último domicilio que tenía el causante. Tenemos como el segundo sistema de la pluralidad sucesoria, que implica la apertura de tantos juicios y aplicaciones de tantas leyes como países en que hubiese tenido bienes el causante. En este sistema, la regla que se impone es la lex rei citae, que más a continuación lo voy a descargar. Y el tercer sistema es el mixto, que implica la adopción del sistema de la unidad sucesoria tratándose de bienes muebles y de la pluralidad sucesoria tratándose de bienes inmuebles. En el primer caso, como ya lo he dicho, en el sistema mixto se aplicaría la ley de la nacionalidad o del domicilio. Siguiente, Marco, por favor. Ya. El sistema de la unidad sucesoria. Ha sido Savigny el más elocuente, vigoroso sostenedor de esta doctrina. Dentro de este sistema de la unidad sucesoria se sigue, como se ha dicho, un solo juicio, cualquiera que fuera el lugar en que haya fallecido el causante. En esta se va a aplicar la ley personal. Entendemos como la ley personal por tal la ley de la nacionalidad o la ley del domicilio de cuyos. También establece que el derecho de sucesión consiste en la transmisión de los derechos del difunto a otras personas, lo cual constituye una extensión del poder y de la voluntad del hombre más allá del término de la vida, y esta voluntad continúa obrando unas veces expresa en sucesión testamentaria cuando esté en vida, otra tácitamente en la sucesión ab intestato que ahora estamos explicando. Las leyes sucesorias dicen, pertenecen a los estatutos personales, pues tienen por objeto la persona y solo se ocupan de los bienes accesorios según el derecho local del domicilio que tenía el difunto en el momento de su muerte.
La teoría unitaria sostiene que se debe aplicar la teoría de la unidad sucesoria basada en estatutos personal, tanto como muebles y inmuebles. Entonces, todos los países que han adoptado la tesis de la teoría del patrimonio de la personalidad y si una legislación rige la teoría del patrimonio personal, el patrimonio es todo, es una unidad, no se descompone, no admite divisiones. El patrimonio es uno y indivisible, porque esto plantea la teoría del patrimonio de la personalidad. Como esta teoría afirma la sucesión es única, la ley que se aplica en la sucesión hereditaria solo puede ser la del estatuto personal o la ley del domicilio o nacionalidad, de tal manera que es juez competente independientemente de la nacionalidad de los hijos, el juez del último domicilio. Ahora, los argumentos de la unidad sucesoria. Las razones que se han dado en defensa de esta doctrina pueden sintetizarse en los siguientes puntos. A, evita los inconvenientes de los otros sistemas, o sea, el conflicto entre las leyes de los distintos lugares donde existan bienes de la sucesión. B, tiene en cuenta que el patrimonio, a pesar de la variedad de los elementos que lo integran, es un todo, una unidad y por lo mismo una sola ley debe gobernarlo. C, ese todo, esa unidad representa la persona del difunto y es natural que se haya sometida a la ley de este. D, consideramos necesario agregar a lo dicho que este sistema tiende a evitar la doble imposición tributaria. El siguiente, por favor, Marcos. Ahora, tocamos el siguiente sistema, que es de la pluralidad sucesoria. Dentro del sistema de la pluralidad sucesoria, como hemos expresado, se abrirá tantos juicios y se aplicará tantas leyes como en países en que hubiese tenido bienes el causante. Esto quiere decir que en cada país, si de cuyos tiene patrimonios, entonces en cada país, de acuerdo a la legislación interna, se va a abrir el derecho sucesorio. Si hay bienes en los países, por ejemplo, A, B y C, se abrirán 3 sucesiones sin importar fundamentalmente la nacionalidad ni el domicilio del causante. Es sin duda un sistema eminentemente territorialista. Con el criterio secante de esta doctrina puede llegarse al caso siguiente. En este sistema de la pluralidad sucesoria se maneja la regla de la lex recitae. ¿Qué es la lex recitae? Es la regla conforme al cual los derechos reales se rigen por el ordenamiento jurídico del lugar o la localización de los bienes sobre los cuales caen los derechos. Entonces, el sistema de la pluralidad sucesoria es diferente en sentido de que lo que está buscando es que se aplique la lex recitae, la ley del lugar de la cosa. La cosa y la determinación geográfica del cual está sentado va a determinarlo, sin importar de qué nacionalidad sea, sin importar dónde haya sido su último domicilio. La ley que rige es la ley donde se encuentran los bienes. Siguiente, por favor, Marcos. Los argumentos en favor del sistema de pluralidad. Al justificar el sistema de la pluralidad sucesoria, Marcos, ¿puedes achicarlo? No lo puedo ver. Al justificar el sistema de la pluralidad sucesoria, se ha dicho que las sucesiones afectan a la organización política y económica respectiva del Estado, que la clase de la organización jurídica y social depende necesariamente del régimen sucesorial. En el Congreso de Montevideo, el delegado argentino, el doctor Quintana, ferviente partidario del sistema de la pluralidad sucesoria, expresaba, desde que la soberanía es una y indivisible, desde que es todo o es nada, es necesario admitir que ella se extiende a todos los bienes de que la sucesión se compone, cualquiera que sea su naturaleza e importancia. Entonces, no se heredan idealidades imaginarios, sino se heredan cosas concretas, materiales, bienes. Entonces, donde esté un bien inmueble, la ley donde está la cosa va a regir la sucesión. Siguiente, por favor, Marcos.
el sistema mixto. El sistema mixto adopta el sistema de la unidad sucesoria tratándose de bienes muebles y de la pluralidad sucesoria tratándose de bienes inmuebles. Los primeros dos sistemas que ya habíamos explicado. Consideramos que se trata del sistema menos razonable y científico adoptado en cierta época de secante territorialidad, en el cual los bienes muebles tenían poco valor, eran cosas despreciables. El patrimonio de los vasallos y de los esclavos sin ninguna importancia era para el poder central o público. Considerándose los bienes muebles que no tenían valor y no eran de interés del Estado. El sistema mixto, por su parte, sostiene que el estatuto personal es un elemento fundamental en lo relativo a la nacionalidad, como es el domicilio, pero afirma que el estatuto personal lleva este conflicto en el derecho internacional privado, porque la aplicación de las leyes extranjeras en territorio ajeno podrían causar intromisiones indebidas. Este sistema afirma que la teoría de la pluralidad sucesoria tiene la ventaja de no tomar en cuenta el patrimonio como algo abstracto, sino como algo concreto. No se heredan idealidades o cosas imaginarias, sino cosas concretas, bienes muebles y bienes inmuebles. Pero esto se hace distinción a la naturaleza de los bienes y se distingue claramente entre bienes muebles y bienes inmuebles. Para esto propone soluciones diferenciadas. A los bienes inmuebles los maneja con la lex recitae, pero si es un mueble, es competente el juez del último domicilio, como está en el primer sistema unitario. En nuestra legislación boliviana, en el artículo 1101, en su numeral 2 de nuestro Código Civil, estipula que si el dicuyo falleció en un país extranjero, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio que tuvo en la República. Ya. Doctora, voy a dar paso a mi compañera para que pueda explicar la legislación comparada. Muy bien. Buenas tardes, doctora. Igual, compañeros. Vamos a ver lo que es la legislación comparada. ¿Cuál es su nombre? Porque no sale aquí. Ana Luz Poma. Sí, Ana Luz Poma Escarzo. Mil disculpas, doctora. Ya, muy bien. Adelante, Ana Luz. Ok. En legislación comparada, tenemos como primero a Italia. Ya en este país, el Código Civil italiano de 1942, en su artículo 23, establece lo siguiente: que las sucesiones por causa de muerte se rigen, cualquiera que sea la situación de los bienes, por la ley del Estado al cual pertenecía esta persona en el momento de su muerte. ¿Ya? En la legislación comparada, viendo los países de España y Cuba, es diferente. Bueno, en realidad ellos copian, ¿no?, y adoptan la legislación civil de estos países, en este caso en el de Italia. En el caso de Brasil, este país se establece el sistema de la unidad sucesoria, aplica la ley del domicilio. Hay una excepción importante acá, que es cuando se trata del cónyuge brasileño, y de los hijos se aplica la ley brasileña, que los bienes existentes en el Brasil sí son más favorables que la del domicilio. En Alemania, en materia sucesoria, el código alemán establece que la sucesión de un alemán se regulará por las leyes alemanas, aun cuando tenga su domicilio en el extranjero. Es decir, se sigue rigiendo, aun cuando esta persona esté en otro país, igual, ¿no? Se sigue rigiendo por las leyes alemanas. También se agrega que si un alemán tuviera su domicilio en el extranjero al tiempo de su muerte, podrán también prevalecerse sus herederos de las leyes vigentes del domicilio causante. En cuanto a su responsabilidad por las obligaciones de la masa hereditaria. A ver, léelo bien ese artículo, no lo has leído bien, no. Pones énfasis en una parte, se apaga tu voz en otra parte.
Léelo, por favor, nuevamente. Ya. En el código alemán se establece que la sucesión de un alemán se regulará por las leyes alemanas, aun cuando tenga su domicilio en el extranjero. Eso es, doctor. Nada más. Veo que También continúa. se agrega, ¿no? Que si el alemán tuviera su domicilio en el extranjero al tiempo de su muerte, podrán también prevalecerse sus herederos de las leyes vigentes en el domicilio del causante. En cuanto a su responsabilidad por obligaciones de la masa hereditaria. En el caso de Perú, Uruguay y Venezuela, en estos países se aplica el principio de la lex rei citae, es decir, que la situación de los bienes reconoce la pluralidad sucesoria, que la ley donde se encuentra la propiedad. En el caso de Alemania, en el código alemán establece que la sucesión de un alemán se regulará por las leyes alemanas, aun cuando tenga su domicilio en el extranjero, lo que habíamos dicho anteriormente. En el caso de Argentina, la legislación civil de Argentina establece que el derecho de sucesión al patrimonio del difunto se rige por el derecho local del domicilio que el difunto tenía en el día de su muerte, ya sean nacionales o extranjeros los herederos. En el caso de Holanda, hace regir sucesiones por la ley nacional del causante. Rusia. En este país se distinguen dos periodos. Pero yo no sé por qué se refieren a Alemania, a Rusia, cuando podrían ver legislación comparada con países donde viven bolivianos, donde está la mayor masa de bolivianos en el exterior, en el extranjero, España, Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil. ¿Para qué poner a Alemania y Rusia? ¿Qué nos puede interesar? ¿Cuántos bolivianos viven ahí? No, hay que tener criterio para hacer las cosas, para hacer las investigaciones. Por favor, obvia lo de Rusia y pasa a lo de Brasil, porque además hay una cosa, obligación de un estudiante es copiar el artículo, no comentarlo, porque ¿quién puede confiar en el comentario que se hace de un artículo? Los abogados queremos ver el artículo completo, la ley completa. Eso queremos ver los abogados. Está bien, doctor. En el caso de Brasil, continuando, en este país se establece el sistema de la unidad sucesoria, aplicando para ello el principio de la ley del domicilio. Hay una excepción importante que es cuando se trata del cónyuge brasileño y de los hijos, se aplica la ley brasileña sobre los bienes existentes en el Brasil, si es más favorable que la del domicilio. Pasando a otro subtítulo, tenemos el Instituto de Derecho Internacional, hablando un poquito sobre las leyes y las codificaciones que hay ya en tratados y demás. Vamos a mencionar los siguientes. El primero está la reunión de Oxford, que votó la regla séptima siguiente, que las sucesiones a la universalidad de un patrimonio en cuanto a la determinación de las personas sucesibles, a la extensión de sus derechos, a la medida o cota de la porción disponible o de la reserva y la validez intrínseca de las disposiciones de última voluntad, son reglas por la ley del Estado a que pertenecía el difunto o subordinadamente en los casos previstos por la regla sexta, caso de la persona que no tiene una nacionalidad conocida. En la codificación de la Haya de 1900, aquí hay los siguientes artículos. En el artículo primero, las sucesiones están sometidas a la ley nacional del difunto, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el lugar que se encuentre.
Artículo 3º, que es la capacidad de disponer por testamento o por donación o por causa de muerte, que está regida por la Ley Nacional del Disponente. Artículo 4º, la Ley Nacional del Difunto o del Disponente es la del país al cual pertenecían en el momento de su muerte. En el artículo 5º, la capacidad de los legatarios o donatarios es regida por su ley nacional. Artículo 7º. No obstante los artículos precedentes, la Ley Nacional del Difunto no será aplicada cuando ella puede lesionar el país en el que tuviera lugar. Conferencia de La Haya de 1925. La regla que se da aquí en esta conferencia es que las sucesiones en cuanto a la determinación de las personas sucesoras, el orden en el cual son atribuidas, obligaciones, participación, cuota, porción disponible y la reserva, que están sometidas a la ley nacional en el momento del fallecimiento, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentra. Gracias, doctora. Voy a dar paso a mi compañera. Muy bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fadia Calle. Yo les voy a hablar sobre el Código de Derecho Internacional Privado. En el caso del Código de Bustamante, para nuestro país igual tiene vital importancia y lo dispuesto en este cuerpo de leyes en materia propiamente sucesoria. Por ejemplo, en el artículo 144 nos dice que las sucesorias intestadas y las testamentarias, inclusive en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepciones más adelante establecidos, por la ley, persona del causante, sea cual fuera la naturaleza de los bienes o el lugar en que se encuentre. La ley personal del causante, Personal no del la causante. ley persona del causante. Perdón, sí, la ley personal del causante. En el artículo 145 nos dice que es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Entonces, en esta disposición del artículo 144 se refiere a un modo correcto a la ley personal en el derecho internacional privado, equivale a admitir bien sea ya la ley del domicilio o bien sea la ley de la nacionalidad, según el sistema o principio adoptado por el legislador de un país. Siguiente, por favor. En cuanto a las excepciones, estas excepciones son a la regla establecida en el artículo 144 y tenemos que decir que debe prevalecer la ley territorial en lo referente. 1. Al precepto que determina que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. 2. A las reglas establecidas en cada estado para probar que el testador demente está en un intervalo lúcido. 3. A las disposiciones que no admiten un testamento mancomunado, el hológrafo y el verbal, y las que se lo declaran acto personalísimo. 4. A las reglas sobre la forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude. 5. A los preceptos en el extranjero, del militar y del marítimo, cuando se otorguen fuera del país. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. 6. A la presunción de revocatoria del testamento. 7. A las incapacidades para suceder, consideradas como de orden público internacional. 8. A la prohibición de sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan en favor de personas que no pidan al fallecimiento del testador y de las que se envuelvan prohibición perpetua de enajenar. 9. A las disposiciones referentes a las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta. 10. Al precepto que se refiera a la indivisión ilimitada de la herencia o que establezca la partición provisional. Siguiente, por favor. 11.
a la disposición que llame al heredero como ocupante de la cosa res nullius. Y 12, a las normas que rijan una garantía de carácter real. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de lo que es la sucesión testada. Un testamento puede ser otorgado fuera de su patria por el testador. Los bienes sobre los que trata pueden estar situados en un territorio extranjero. Una o varias personas de nacionalidad extranjera pueden ser llamadas a recoger este beneficio. Y por consiguiente, nacen de ahí los conflictos de legislaciones que a veces se imposibilitan de resolver y que son muy difíciles. Siguiente, por favor. El principio de la autonomía. En materia de sucesiones testada, la autonomía de la voluntad ocupa un lugar muy importante. Para el testador, por ejemplo, le es permitido, para el caso en que existan en la expresión de la última voluntad, indicar la legislación que deba servir para interpelarlas. En caso de que ninguna indicación de este... Creyera que no se le entiende bien, está hablando tan rápido que yo no puedo captar bien lo que está leyendo. Doctora, tal vez es mi internet, porque estoy igual con... Más alto, un poquito más pausado y alto, por favor. Ya, doctora. El principio de autonomía. Sí. En materia de sucesiones testadas, la autonomía de la voluntad ocupa un lugar preponderante. Por ejemplo, al testador le es permitido, para el caso en que no existan la expresión de su última voluntad, indicar qué legislación deberá servir para interpelarlas. En caso de que ninguna indicación de este género se encuentre en el testamento y en ausencia de la presunción más viable, conduce a crear la voluntad del de cuyos, ha sido referirse a su ley personal, cuyas disposiciones le son familiares. En cuanto a la voluntad del testador, no puede ir en contra de los principios de orden público internacional del país donde se reclama la ejecución del testamento. Así sucedería si se pretendía dar cumplimiento de cláusulas imposibles, ilícitas o inmorales, o establecer la situación fideicomisaria en un país que la prohibiera. En materia de sucesión testamentaria, con excepción de lo relativo a las formas de capacidad y orden público, impera la voluntad del testador. Siguiente, por favor. De la forma del testamento. La forma del testamento extrínseca se rige por la forma extrínseca del testamento. La forma extrínseca, no la forma del testamento extrínseco. Sí, perdón. Se rige por la regla loco regit actus. Esta regla o principio es de muy antigua aplicación y fue adoptada por las primeras escuelas estatutarias, la antigua jurisprudencia francesa y las soluciones positivas actuales. Es así que la ley del lugar del otorgamiento rige las formas y solemnidades extrínsecas de los testamentos. Siguiente, por favor. De la capacidad del testador y del heredero. Está establecido que una manera generalmente aceptada que el testador debe ser capaz de disponer según su ley personal, nacionalidad o domicilio. Y expresa Bustamante y Sirven que la capacidad para testar no es más que un detalle de la que exige para que todos los actos jurídicos deben subordinarse a la propia ley, que es para nosotros la ley personal del testador. Y esto no es un obstáculo a las disposiciones de orden público internacional. En cuanto a la capacidad del heredero, del mismo modo, el heredero debe ser capaz de recibir, de acuerdo a su ley personal, nacionalidad o domicilio, sobre este particular, que la capacidad del sucesor debe estar sujeta a la ley única, que no puede ser diferente de la que rige para los otros actos jurídicos.
Esto es desde el punto de vista general, ya que las circunstancias locales pueden imponer y han impuesto ciertas incapacidades especiales por motivos religiosos, morales y políticos, que obligan a consagrar la soberanía absoluta de las leyes locales. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. De la institución de herederos. Se ha dicho que la institución de herederos está sujeta en buena parte del derecho positivo a dos manifestaciones fundamentales. Es libre por parte del testador para todos sus bienes si no hay nadie que tenga derechos legitimarios. Pero aún en el caso de que estos derechos existan, continúa siendo libre en cuanto a la parte de sus bienes a que no alcance la herencia forzosa. Y en esta esfera es que el derecho reconoce de libertad, puede el testador señalar a su arbitrio reglas voluntarias para la institución, sin que nada se oponga a que se limite o refiere a las que están consignadas para la herencia forzosa o para la sucesión abnestato, en su propio derecho personal, en el derecho local o en cualquier legislación extraña. En cuanto a la porción no disponible, su existencia y cuantía debe depender de la familia y de la organización que lo haya dado a ese efecto el legislador, como todo derecho familiar, salvo casos extraordinarios. La materia corresponde ya al orden público interno. Siguiente, por favor. Ahora me voy a referir al Código Bustamante. Este Código de Derecho Internacional Privado expresa sobre este particular en el artículo 154 que la institución de herederos y sustitución se ajustarán a la ley personal del testador. Por tanto, como se dice en este código, esta ley es la llamada a decidir cuándo y hasta dónde puede haber libertad plena o limitaciones nacionales en el derecho a disponer por causa de muerte. Siguiente, por favor. En cuanto a la legislación boliviana, aquí nos dice que si un boliviano fallece en el extranjero, el derecho de la sucesión hereditaria se abrirá considerando el lugar del último domicilio que tuvo en Bolivia, y así se legisla en nuestro Código Civil. En el artículo 1000, en la apertura de la sucesión, nos dice que la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. Y en el artículo 1001, en el lugar de apertura de la sucesión y las leyes jurisdiccionales, nos dice la sucesión se abre en lugar del último domicilio del de cuyos, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Si el de cuyos falleció en un país extranjero, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio que tuvo en la República. Y la jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer de las acciones sucesorias se rigen por la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias. Bien, veo que no han analizado el Tratado de Montevideo. ¿Qué me dices, Marcos, sobre el Tratado de Montevideo? ¿Por qué no se han referido al Tratado de Montevideo? Doctora, buenas tardes. Sí, en realidad hemos tenido algunas dificultades en cuanto a tiempo. Mire, creo que no es justificante ni siquiera mencionárselo, ha sido pero el tiempo que no nos ha dado la suficiencia para concluir con ciertos detalles. Sin embargo... A mí me parece que las dos personas, Ana Luz y Fadia, lo que han hecho es leer los textos que han copiado. No ha habido reflexión, nada, y inclusive leer por primera vez, porque cuando uno lee por primera vez un texto, siempre se corta en la lectura
o se detiene en puntos que no corresponden, porque basta leer por segunda vez un texto para saber, para hacer una lectura perfecta. Entonces, parecería que recién hoy día han leído su trabajo, ¿no? Yo voy a darles la posibilidad de que ustedes mañana puedan complementar lo del Tratado de Montevideo, pero la verdad es que en la forma en que han encarado las dos alumnas su trabajo no me parece nada serio. Entonces, reflexionen y vean quién va a referirse nuevamente al Código de Bustamante y al Tratado de Montevideo, y queda todavía pendiente su nota hasta la clase de mañana. No sé si en el curso tienen alguna pregunta en el... por la predisposición, y sí quede de por hecho que mañana vamos a procurar aumentar esta parte del derecho internacional privado relacionado al Código de Bustamante y al Tratado de Montevideo. Le pido nuevamente 1000 disculpas, y en verdad de repente no es bueno ni mencionarlo frente a usted, pero le agradecemos el grupo que nos dé esta oportunidad, y mañana lo vamos a exponer ya con algún ejemplo más, doctora. Muchas gracias. Por favor, perfecto. Entonces lo dejamos para mañana. Que tengan muy buena tarde y mañana nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.